Hola, mis amigos de las redes sociales, pues hoy es domingo, día de compartir palabra y la enseñanza del día de hoy es muy sui generis porque es un tema escabroso, pero necesario. ¿Fue Jesús discípulo de Juan Bautista? Qué interesante. El evangelio, el cuarto evangelio, todos los evangelios, sobre todo los sinópticos, nos narran el bautismo de Jesús. Cómo fue el bautismo de Jesús, que Juan lo bautizó y que descendió el Espíritu Santo sobre él y de ahí se fue al desierto a recluirse 40 días. Pero aquí en el Evangelio de San Juan, aquí en el capítulo 1, vemos algo diferente, de que no se fue al desierto solo como asceta, se fue al desierto de Judea a la comunidad de Juan. Y las citas aquí están, en el 1:28-30, ahí el Evangelio dice que Juan estaba bautizando en la localidad de Betania, al este del río Jordán, y añade, al día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús venir hacia él y dijo, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A este me refería yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es más importante que yo porque existía antes que yo. Fíjense qué tremendo, ¿no? El contexto pues es muy claro, ¿verdad? Juan era el que regía la comunidad y al decirle a sus discípulos que este era el Cordero de Dios, estaba asumiendo a Jesús como parte de la comunidad. Y más abajo, en el 35-57, dice que estaban los discípulos de Juan el Bautista, Andrés, y por el contexto se supone que es Felipe, que reconocen a Jesús como maestro. Y posteriormente llevan a Pedro y a Natanael para conocerlo. Y pues aquí queda doblemente asentado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para reconocer a una persona como maestro, pues no nada más lo vas a conocer así después del bautismo, este es el maestro, no, ¿verdad? Tienes que convivir con él, tienes que aprender de él, tienes que convivir con la vida de él. Si no, ¿cómo es que quedaron fascinados de ver dónde vivía Jesús? Y esa es otra prueba más contundente de que Jesús era parte de la comunidad de Juan el Bautista. Y la tercera la encontramos ya en el Evangelio de San Juan, pero ya en el capítulo 3, en una discusión donde se encuentran los discípulos de Juan el Bautista discutiendo con un judío sobre la purificación. Y entonces ahí le dicen, maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van con él. ¿Por qué el enojo? ¿Por qué los celos? Porque Jesús convivía con la comunidad juanina y cuando Jesús se va de la comunidad, se llevan los discípulos con él, los que quisieron seguirlo a él, y estaba haciéndole la competencia a Juan. Por eso el enojo de los miembros de la misma comunidad. Esa es la tercera cita que nos confirma que Jesús era parte de la comunidad juanina. Después, ya en el capítulo 4, ya tardío, ¿verdad? Hay una mano anónima ahí que quiso mostrar a Jesús lo más independiente posible de Juan, pero porque dice, en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Este es un añadido, por supuesto, ¿no? Pues ¿cómo que no bautizaba? Pues el que bautizaba era Jesús. Sin embargo, el Evangelio trata de mostrar el de Juan trata de mostrar, todo el Evangelio, ¿verdad? Trata de mostrar que Juan era independiente, o sea, Jesús era independiente de Juan, lo más posible. Y bueno, lo comprobamos eso porque ya después de eso, que se sale Jesús de la comunidad, que se va con sus discípulos, empieza Jesús su misión. Y aquí es bien interesante, ¿no? Corroborar que Juan era el mentor de Jesús, porque no en el sentido así, ¿verdad? De discípulo alumno, no en ese sentido, sino en un sentido de pertenencia a una comunidad. Así es como nosotros, los estudiosos ven cómo Jesús era parte de esa comunidad, era discípulo de Juan, en ese sentido amplio. ¿Por qué? Porque cuando ya Jesús se sale de la comunidad y se va con sus discípulos a la misión para la que él se sentía llamado, este llamado lo fue descubriendo Jesús poco a poco. Muchas veces nos confundimos, ¿no? Los evangelios, sobre todo los sinópticos, nos hacen ver que Jesús era divino
y más divino que humano, y no, ¿verdad? La unión hipostática nos muestra que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y al ser 100% hombre, lloraba, reía, no sabía cosas, ignoraba otras, no arreglaba todo, sufría, lloraba, tenía la necesidad de guía. ¿Quién despertó el sentimiento o quién despertó la vocación? Por supuesto que su padre, pero ¿a quién acudió para la guía? Definitivamente para con Juan el Bautista, que era el profeta de moda. Juan ofrecía una renovación espiritual en un momento en que la religión judía estaba en decadencia completamente, las autoridades romanas estaban imponiéndose en el pueblo y los sacerdotes y la religión estaban por los suelos, completamente dependientes de Roma. Viene Juan el Bautista con una novedad y por supuesto todos los jóvenes iban a verlo, pues eran infinidad de gentes que acudían a Juan. Cuando ya Jesús termina esa relación con esa comunidad, se va, empieza su ministerio y casi a la inversa de Juan, porque Juan era zeta en los desiertos y en los ríos bautizando, y Jesús no. Jesús en las comunidades, con la gente, con las comunidades, comiendo, bebiendo y compartiendo. Jesús vino a instaurar el reino de Dios y ahora a nosotros nos toca seguir esa tarea. Y todos tenemos la necesidad de un mentor. No es pecado tener un mentor, al contrario, es de reconocer cuando uno se siente así, ¿verdad?, guiado por otro guía espiritual más avesado que uno. Hasta aquí la enseñanza. Nos vemos la semana que entra. Bendiciones para todos.